Vamos a continuar con nuestro curso. Ya hemos, en el curso anterior, en el video anterior, en clase anterior, hemos definido lo que es la derivada, ¿no? Lo que es la derivada. Hemos definido lo que es la derivada. El proceso de calcular derivada se llama derivación. Entonces teníamos aquí una función, ¿no? Y denotábamos la derivada como f, y' o f'. ¿Sí? Este proceso se llama derivación. Entonces hemos definido cómo calculábamos la derivada, como el límite, podría decir h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, para nosotros calcular la derivada, teníamos que calcular el límite, ¿no? Entonces, como hemos practicado ya bastante el cálculo del límite, además hemos ya utilizado también las propiedades del límite, entonces de la misma forma vamos a utilizar propiedades de la derivada, y que ya están demostradas para hacer nuestro proceso de cálculo más rápido. Como por ejemplo, cuando tengamos la función constante, su derivada, que podríamos denotarlo como f', y' o d de x, ¿cuánto va a ser? 0. Entonces, cuando tengamos una función constante, vamos a tener 0. Cuando tengamos la función identidad, su derivada va a ser 1. Su derivada va a ser 1. Cuando tengamos la función x a la n, ¿no? Para n en general real, n real, esto va a ser, su derivada va a ser n veces x a la n menos 1. Es decir, es como si yo el x baja a multiplicar, ¿no? Y se resta 1 a la potencia, ¿ya? Podemos practicar hasta ahí, por ejemplo, hay algunos ejemplos. Hasta ahí, por ejemplo, primero, por ejemplo, decíamos que si no, yo voy a tener una función constante, por ejemplo, en este caso 2, entonces rápido puedo decir que la derivada de esa función va a ser 0, cualquier constante. En el 2 que acabo de indicar, bueno, en este caso de este de acá creo que está claro. A ver aquí en la tercera, cuando yo voy a tener una función potencia, ¿no? Entonces su derivada, ¿cómo calculamos? Este tres baja a multiplicar y se resta 1, una unidad. Aquí sería 2, ¿no? Y así para cualquiera, ¿ah? Para cualquiera. Por ejemplo, calculado, por ejemplo, cuando teníamos una función raíz cuadrada, habíamos calculado utilizando definición la derivada, pero podríamos calcular aquí la derivada de esta función utilizando este concepto de potencia. Es decir, este de acá yo lo puedo escribir como x a la 1/2, ¿no? Entonces aplico este mismo concepto, entonces calculo la derivada, la potencia baja a multiplicar y se resta una unidad. 1/2 menos 1 es menos 1/2. Hago el proceso algebraico, entonces te va a ser 1 sobre 2 veces raíz de x. Y como ya habíamos garantizado, justificado que este de acá existe siempre en cuando x es diferente de 0, porque habíamos dicho que esta función no es derivable en el punto 0. Así es que esta fórmula funciona para x diferente de 0. Entonces, muy importante, ¿ah? Es decir, de aquí para adelante, cuando tengamos raíz cuadrada, su derivada va a ser 1 sobre 2 veces raíz de x. Entonces, esos ejemplos hasta aquí. Otra propiedad que ya está demostrada es lo siguiente. Si tengo una función y está multiplicada por una constante, entonces esta propiedad se lee que la constante sale de la derivada, ¿no? Esta constante está saliendo fuera de la derivada. Entonces, a ver aquí un ejemplo. A ver, por ejemplo, ejemplo acá. Acá, por ejemplo, voy a tener, por ejemplo, 3x al cuadrado, ¿no? Entonces, si me piden hallar la derivada, ¿cómo calculo? Este 3 sale afuera de la derivada y único que tengo que calcular es derivada de esta función x al cuadrado.
pero por la propiedad anterior ya sabemos derivar la potencia, ¿no? Esta potencia baja a multiplicar y se resta 1 la potencia. 2 menos 1, 1. En otras palabras, acá sería 6x. Entonces la derivada de esta función es 6x. Entonces es muy importante esta propiedad porque podrían darnos de esta forma, ¿no? Por ejemplo, aquí bx. Por ejemplo, bx a la quinta, por ejemplo. Si yo quiero calcular la derivada, ¿cómo yo sé que quién es el constante? Dependiendo aquí, quién es la variable acá, variable independiente aquí, ¿no? Acá me indica que este x es la variable independiente. Significa que en este caso acá, en la regla de correspondencia, donde lo que no es x es constante, significa que el b es constante. Así que b sale, b sale a, b sale a, b sale afuera de la derivada, ¿no? Que es constante. Y acá derivamos x a la quinta, baja a multiplicar y se resta 1 a la cuarta. Entonces la respuesta sería 5bx a la cuarta. A ver, aquí uno más, a ver. Podría ser que me den una función de este tipo. X a la quinta por t al cuadrado. Entonces tengo que fijarme de quién depende la función. En este caso depende de t. Así que cuando me pidan allá la derivada, significa que lo que no es t es constante. Significa que x a la quinta es constante. Único que tengo que derivar es t al cuadrado. ¿Y eso cómo derivo? 2 veces t y resto 1, que sería t. En otra palabra, esto sería 2 veces x a la quinta por t. Entonces es muy importante identificar quién es la variable independiente, quién es la variable dependiente. Entonces hasta ahí estas 4 propiedades. Sigamos a ver la propiedad 5. Propiedad 5, lo que habíamos estado comentando, ¿no? O podríamos generalizar con lo que habíamos estado comentando y con la propiedad anterior. Es decir, si yo tengo la suma de dos funciones, su derivada va a ser la suma del derivada del primero más derivada del segundo, ¿no? Y además generalizo, si en general podría estar multiplicada por unas constantes alfa y beta. Y entonces los alfa y beta van a salir fuera de la derivada. A ver, ejemplo aquí. A ver, por ejemplo, aquí ejemplo. Entonces, por ejemplo, voy a tener una función, por ejemplo, 2x a la cuarta más 5x al cubo, por ejemplo. Entonces, si quiero calcular la derivada de esa función, ¿no? Aplico esa propiedad que acabo de decir, ¿no? Entonces, primero podría decir que es la derivada del primero, vamos a denotar de esta forma, más derivada del segundo. Y luego puedo decir que aquí la constante sale fuera, 2, y calculo la derivada de x a la cuarta. Ese es 4 veces x al cubo. Más, acá 5 sale fuera de la derivada y calculo la derivada de x al cubo. Es 3 veces x al cuadrado. Entonces ya haciendo las operaciones, acá 8x al cubo más, acá 3 por 5, 15x al cuadrado. Entonces de esa forma vamos utilizando esta propiedad, ¿no? Ahora, aquí lo importante, otra propiedad. ¿Qué pasa cuando es producto? Ya tenemos cuando es suma. Obviamente, cuando es diferencia, lo único que va a cambiar es aquí. Ahí no hay problema. ¿Sí? ¿No? Si acá es menos, acá ponemos menos. Y cuando es producto, ¿qué pasa? Aquí hay lo que se conoce como regla del producto, ¿no? Cuando es producto tengo, a ver, derivada del primero por el segundo. Más primero por la derivada del segundo. Ojo que esta es una regla, es una propiedad que ya están demostradas y hay que utilizarlo bien. Es decir, por ejemplo, aquí, a ver, me dan esta función, por ejemplo, raíz de x por x menos 1, por ejemplo, ¿no? Raíz de x por x menos 1, por ejemplo. ¿Cómo calculo la derivada acá? Entonces, como aquí tengo producto de dos funciones, que en este caso es
raíz, la otra función es x menos 1, entonces puedo aplicar derivada del producto. Entonces solución aquí sería f' de x va a ser derivada al primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Ahí está. Entonces hago los cálculos que ya sabemos que la derivada de la raíz es 1 sobre 2 veces raíz de x por x menos 1 más, acá es raíz de x, acá la derivada, aquí utilizo propiedad anterior, sería derivada de x, menos derivada de 1, pero derivada de x es 1 y menos derivada de 1 es 0. Quedaría tal como está. Lo simplificando aquí, arriba el numerador es x menos 1 sobre 2 veces raíz de x, más raíz de x. Entonces, esa sería la respuesta de esta pregunta utilizando esa propiedad. Entonces hay que utilizar, por favor, esta propiedad. Es la propiedad de derivada del producto, ¿no? Derivada del primero por el segundo más derivado del segundo por el primero. Entonces, ojo que yo puedo empezar desde acá, es decir, derivada del segundo por el primero más segundo por la derivada del primero, ¿ah? O, es decir, el orden de lectura aquí no hay problema, ¿ah? Entonces, puedo empezar aquí y decir, ¿no? Repito, derivada del segundo por el primero más, ¿no? Segundo por la derivada del primero. O puedo decir derivada del primero por el segundo más primero por la derivada del segundo. Entonces, hay que aprendérselo, es decir, hay que memorizar esto, sí, pero hay que utilizarlo bien. Bien de propiedad, ahora del cociente. Ahora del cociente. ¿Qué pasa cuando tenemos el cociente? Entonces, se conoce como derivada del cociente, ¿no? Entonces, aquí la regla es, acá va a haber una fracción, ¿no? Donde el denominador al cuadrado en el denominador y en el numerador ponemos derivada del numerador por el denominador menos, este es muy importante, menos numerador por la derivada del denominador. Ojo que aquí sí importa el orden, ¿ah? Aquí sí importa el orden. Yo no puedo empezar de aquí, leer aquí. ¿Por qué? Porque aquí ya está afectando el signo negativo, ¿no? Está afectando. Así que aquí damos un ejemplo acá. Por ejemplo, aquí me dan una función de x menos 1 sobre x más 1, por ejemplo. Hay un cociente, ¿no? Entonces, para derivar, tengo que aplicar la regla, pues, ¿no? Entonces, f', primero lo que debo garantizar es que el denominador aquí al cuadrado. Ahí está. Acá, denominador al cuadrado. Acá pongo el denominador. Aquí viene el derivado del numerador. Acá menos. Acá pongo el numerador por la derivada del denominador. Ahí está. Y hago mis cálculos. Acá va a quedar primero la derivada aquí, ¿no? Acá va a ser derivada del primero, 1, menos derivada del segundo, que es 0. Va a quedar 1. Acá va a quedar x más 1 menos. Aquí la derivada va a ser 1 más 0, queda 1, va a quedar x menos 1, el paréntesis porque acá el signo afecta, sobre x más 1 al cuadrado. Entonces acá puedo simplificar, se va a cancelar el x, me va a quedar 2 sobre x más 1 al cuadrado. ¿Ve? Entonces, si tengo esta función, la derivada sería esa, es lo que tenemos aquí, ¿no? Esa sería derivada del cociente. Y así podemos seguir dando más propiedades como generalizar, por ejemplo, regla de la potencia, por ejemplo, ¿no? Es decir, lo que teníamos hasta el momento es lo siguiente, ¿no? Hasta el momento teníamos que cuando x es x a la n, entonces la derivada va a ser que n viene a multiplicar y se resta 1. Yo puedo generalizar esto, ¿ya? Con la siguiente propiedad, pues, es decir, que en vez de acá x, yo puedo llamarlo otra función.
puedo poner acá una función g, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí va a estar a la n. Entonces, ¿cómo va a ser la derivada? Va a ser, aplico la potencia, lo que yo conozco, y resto 1, es decir, resto 1, pero va a estar multiplicado, pues, va a estar multiplicado por la derivada de esta función g. ¿Ya? Ese es eso de aquí, ¿no? Entonces, si yo tengo una, en vez de x, acá pongo en general una función cualesquiera, entonces su derivada va a ser, primero es como yo aplicara la potencia. Entonces, baja a multiplicar y resto 1. Aquí, ¿no? Baja a multiplicar y estoy restando 1. Pero todavía tengo que aquí multiplicar por la derivada de la función. ¿Por qué va a salir? Ojo que este es en forma generalizada de este aquí. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si esto lo aplico aquí, yo tenía acá x a la n, si yo aplico esta propiedad, entonces diría, ¿no? Y' va a ser, baja a multiplicar, y resto 1, y sería derivada de x acá, porque la función acá es x. Pero obviamente aquí la derivada de x es 1, por eso justamente queda esta propiedad, ¿no? Porque aquí lo que estamos haciendo es generalizar esa propiedad, que más adelante vamos a conocer como regla de la cadena. Regla de la cadena. Entonces, aplicamos esa propiedad, ¿verdad? Aplicamos esa propiedad. A ver, en un ejemplo, por ejemplo, supongamos que nos dan x al cuadrado menos 1, por ejemplo, al cubo, por ejemplo. Acá una alternativa sería que yo desarrolle este binomio al cubo y aplicar las propiedades anteriores, pero como ya sé esta propiedad, yo podría decir, ¿no? Que esta derivada va a ser, primero aplico la potencia, aquí, la base de la función escribe igual, resto 1, sería por derivada de esta función, ¿no? Entonces, primero derivé la potencia, la base de la función escribí igual, luego por la derivada de esa función. Entonces acá sería, es que esto ya escribo igual, y acá calculo la derivada. Acá derivada de la diferencia, derivada del primero, que sería 2x, menos derivada de 1, que sería 0. Y esa sería la respuesta. Si ya quiero ordenar, acá sería 6x por x al cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿no? Esa es regla de potencia generalizada, ¿no? Que tenemos ahí. Y algunas derivaciones de funciones ya conocidas resumimos en este cuadro, en este cuadro. Entonces, por ejemplo, ya conocemos la primera. Si tenemos otra notación, creo que me olvidé escribir. Este es el dx, ¿no? Es decir, es otra notación de derivada. ¿Ah? Entonces, yo voy a tener una función así en general, ¿no? O una función. Puedo escribir su derivada de esta forma. D de x, de f de x también, ¿no? O d de x de y. O comúnmente si tengo la función en forma particular, entonces yo podría ir reemplazando ahí, ¿no? Esta es otra notación derivada también, ¿ah? Pero se lee d de x de f de x, d de x de y, pero al final representan derivadas. Entonces, por ejemplo, aquí la derivada de una constante, ya conocemos que es 0, derivada de x es 1, derivada de x a la n es la potencia. Acá empieza los nuevos. Aquí, por ejemplo, si vamos a tener una función exponencial, su derivada va a ser lo mismo, ¿no? Exponencial e a la x, en este caso a a la x, su derivada va a ser a a la x por logaritmo natural de a. Derivada del logaritmo natural va a ser 1 sobre x. Y derivada del logaritmo a base a va a ser 1 sobre x logaritmo natural de a. Derivada de seno va a ser coseno. Derivada de coseno va a ser menos seno. Derivada de tangente, secante al cuadrado. Derivada de cotangente menos cosecante al cuadrado. Derivada secante de secante por tangente. Y derivada de cosecantes menos cosecante por cotangente. Obviamente de x.
Entonces, obviamente, ¿cómo salen estas derivaciones? Obviamente aplicando definición, ¿no? Aplicando la definición. Acá, límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h. Aplicamos esta definición a cada una de estas funciones, nos tiene que salir la misma respuesta aquí, ¿no? Entonces, para ello, obviamente, practicamos el proceso de cálculo de límite. Entonces, hasta ahí podemos ya un poco practicar con algunos ejemplos. Tal vez antes unos ejemplos un poco más sencillos acá. Ejemplos acá. Ya podemos practicar, por ejemplo, me dan una función x, exponencial de x más logaritmo natural de x, ¿no? Logaritmo natural de x. Entonces, su derivada ha que ser igual. Acá primero aplico derivada de suma, es decir, va a ser derivada del primero más derivada del segundo. Pero ya sabemos que la derivada del primero del exponencial es el mismo, más derivada del segundo, que es en este caso el logaritmo es 1 sobre x. Entonces, como podrán ver, sería en forma sencilla la derivada de esta función. A ver, otro ejemplo. Me dan esta función, por ejemplo, exponencial por seno de x más, por ejemplo, el logaritmo natural de x al cuadrado, por ejemplo. Solución. Entonces, la derivada de esta función sería aquí, derivada del primero, en este caso, derivada del primero, aplicamos regla de la suma, ¿no? Derivada del primero más derivada del segundo. A ver, aquí derivada, ¿no? Derivada del segundo. Prima, ¿no? Ahora, aquí en el primero calculamos qué regla utilizamos, regla del producto. Va a ser derivada del primero, que es el mismo por el segundo, más primero por la derivada del segundo. Es decir, derivada del seno es coseno. Hasta ahí ya terminé la derivada eso. Más aquí. ¿Aquí qué tengo? Aquí tengo logaritmo natural al cuadrado de x. Entonces, en este caso tengo una función compuesta, ¿no? Donde la función g es logaritmo natural de x. Y obviamente está al cuadrado, la potencia sería 2. Entonces, ¿cómo se deriva? Se baja la potencia y se resta 1. Potencia del logaritmo que era el 2 menos 1 es 1. Por, obviamente, derivada de g, que es logaritmo. Derivada del logaritmo es 1 sobre x. Como podrán ver, aplicando ya las propiedades, ya podría yo tener funciones un poco más complicadas. Ya voy calculando mi derivada, ¿no? Imagínense, por ejemplo, calcular derivada de esta función utilizando límite, ¿no? Seguramente vamos a terminar ya varias hojas. Todavía no vamos a terminar de calcular el límite, ¿no? Se pone muy operativo. Entonces, así que por eso aplicamos las propiedades. Aquí tenemos dos ejemplos más, ¿no? Por ejemplo, acá primero, me piden allá las derivadas. A ver, resolvamos el primero. Entonces, calcular solución del primero. Solución del primero, en este caso, directo, f'. Voy a apuntar, acá es el exponencial por seno de x por logaritmo natural de x, derivada. A ver, ¿qué tengo acá? En este caso me aparece el producto de tres funciones. ¿Qué regla conozco? Único que conozco es producto cuando hay de dos funciones, así que tengo que agrupar. Entonces puedo agrupar el primero con el segundo o segundo con el tercero y luego aplicar la regla, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, yo aplico este que sea solito y esto lo voy a agrupar. Es decir, en este caso voy a tener dos funciones, ¿no? Pero al final el segundo es producto de dos funciones nuevamente, ¿no? Entonces voy a aplicar acá, derivar el primero. Aquí voy, en todo caso, voy a apuntar por el segundo, que en este caso, segundo sería este producto. Más
el primero por la derivada del segundo. Estoy aplicando la regla del producto. Ahí está. En este primero es derivada del exponencial, que es el mismo, utilizando ya lo que acabamos de aprender. En este caso queda tal como está, más exponencial, aquí bien nuevamente. Aquí, obviamente aquí nuevamente, aquí tengo un producto, entonces va a ser derivada del primero, ¿no? Por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Ahí, ¿no? Entonces aquí este baja igual, aquí ya no hay que hacer nada, más aquí exponencial. Acá vemos, a ver, derivada del seno es coseno por logaritmo natural, más el seno por la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, es decir, aquí va a quedar seno de x sobre x. Y ya está. Como aquí no se simplifica, podría quedar tal como está. Si algo se simplifica, podríamos simplificar. Entonces sería la derivada de esa función, ya aplicando propiedades. Veamos el siguiente, a ver. En este caso, la solución del 2 que aplicamos aquí, aquí es cociente nada más, ¿no? Aplicamos directo, a ver, el denominador aquí ponemos denominador al cuadrado, entonces es x al cubo más 1 al cuadrado. ¿Qué más? Acá ponemos denominador y por producto derivada del numerador. En todo caso voy a apuntar, por ser el primer ejercicio, acá derivada, menos el numerador por la derivada del denominador. Ya está, hacemos nuestros cálculos. Obviamente el denominador queda igual, x al cubo más 1 al cuadrado. Y acá x al cubo más 1 queda igual. Acá la derivada, acá sería derivada del primero más derivada del segundo. Derivada del primero es 2x. Y derivada de 2 es 0, así que queda tal como está. Menos x al cuadrado más 2. Y acá derivada del primero es 3 veces x al cuadrado. Derivada del 1 es 0, quedaría ahí. Y luego podríamos hacer nuestras simplificaciones. ¿Correcto? Podemos hacer las simplificaciones respectivas, ¿no? A ver si se simplifica. X al cubo más 1 al cuadrado. Entonces acá sería 2x a la cuarta más 2x menos 3x a la cuarta menos 6x al cuadrado. Bueno, creo que se simplifica acá x al q, x a la cuarta, ¿no? Quedaría menos x al cuarto y ya bueno, ese es un proceso algebraico que podemos seguir simplificando.